¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno estar nuevamente en contacto con todos ustedes. La verdad es muy agradable volver esto de reconectar, gracias un poco también a todo lo que es la tecnología, el streaming. Lo que estuvieron viendo recién, a breve introducción, es lo que, perdón que dura bastante, pero es una semana de PropTech LATAM, que es nuestro evento y nuestro ejemplo de lo que nosotros estamos impulsando cuando hablamos de llevar los temas de innovación y tecnología. Pero el gran desafío ahora es, algunos de ustedes me conocen, algunos me conocen más, otros son empresas que nos acompañan, hay algunos que tal vez se han conectado por primera vez, y un poco el objetivo de esta presentación es hacer una introducción muy rápida a algunos de los desafíos que está ocurriendo hoy en todo lo que hace al real estate. Estamos migrando no solamente en los temas de real estate, sino de la sociedad en general, de una sociedad que fue asimilando la tecnología en los últimos 25 años, y llegado el caso, para definir de alguna manera, en los últimos 5 ha habido una revolución tecnológica. Algunos porque tomaron la decisión, otros porque se vieron en la situación de que la tenían que adoptar de emergencia cuando llegó la pandemia. Pero el tema es qué va a pasar los próximos 5 años con respecto a aquellos que no puedan asimilar el impacto de la tecnología. Y me considero un human to human, o sea, soy una persona que cree que la tecnología sirve si hace o produce un efecto derrame sobre las personas. Entonces, en ese contexto, los tiempos de hoy son bastante cambiantes. Voy a compartir ahora voy a presentar y voy a compartir estoy poniendo la diapositiva, voy a poner la pantalla. Ahí espero, si Anto me asiste, para que la pueda. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, y un poco lo que queremos lograr en estos 40 minutos, 35 minutos que quedan, porque sabemos que en México arranca la mañana, en el resto de Latinoamérica también, más del 50% de los asistentes son mexicanos. Aunque nuestro evento es latinoamericano, también nos pone muy contentos saber que tenemos gente de Colombia, gente de Perú, de Chile, de Argentina, con las diferencias horarias, porque evidentemente el tema del real estate en Latinoamérica, y lo hemos aprendido con el tiempo, ha tomado una vertiginosidad y va a un ritmo muy diferente de lo que ocurre en los Estados Unidos y en Europa, más que nada por un proceso permanente de adaptación y también por el otro lado por un tema de adecuación a las circunstancias de lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? O sea, México a nivel LATAM es el país que más está haciendo adopción tecnológica, luego le sigue Chile y Colombia. Chile muy enfocado en lo que es la construcción, Colombia en aspectos generales en todo, México tiene el efecto derrame de los Estados Unidos, mucha inversión americana, mucha inversión europea, entonces eso también obliga a que los países tengan que evolucionar. Para los que apenas me conocen, muy rápido después van a tener la presentación. Soy experto en innovación en temas de real estate, graduado en el IE de Madrid, tengo un programa del MIT en desarrollos inmobiliarios, vengo de la old school, tengo 62 años y acá es donde más de uno dice, wow, ¿qué es lo que ha pasado? Quiero agradecer en particular el muy buen trabajo que ha venido realizando Luis Castillo y Lorena Yacuta, que son nuestros 2 comerciales que han estado incentivando, animando que muchos de ustedes se sumaran, bajo la conducción también de Pilar Guadalupe, que está codirigiendo hoy todo el grupo. Hemos crecido gracias a que la gente confía y este crecimiento también nos ha hecho ir descubriendo que teníamos a través de PropTech LATAM una gran oportunidad y de ser un simple evento, hemos pasado, perdón, simplemente, de ser un evento, nada es simple, porque hay muchos buenos eventos, pero muchos están, la mayoría, enfocados en el real estate tradicional. Y nosotros empezamos como un evento y migramos definitivamente a ser una plataforma para impulsar la aspiración de lo que es ser un ecosistema. Y en ese proceso, que ha durado 8 años, y ya entro de lleno en la presentación, nos empezamos a encontrar. Steve Wake es uno de mis mentores, el director del MIT, fue la primera persona que creyó cuando mi socia Andrea Rodríguez Valdés dijo, I had a dream, tengo un sueño, conocemos la industria del real estate, pero vemos que en el mundo, estoy hablando 2016, 2017, en el mundo se habla de PropTech. Y Steve vino por primera vez al primer PropTech LATAM que hicimos en Santiago de Chile, y si bien estoy espoleando la frase porque ya pongo que es del 2018, ya en los Estados Unidos y ya en los grandes promotores y desarrollistas inmobiliarios, el tema del uso de la tecnología era algo que
que no había forma de escaparle. Entonces Steve Wake, en su primera frase, dice que el uso de la inteligencia artificial junto con el machine learning está redefiniendo la forma de trabajar, de cómo se hace la experiencia de usuario y de cómo se comunican. Y sinceramente, ninguno de los 350 asistentes a esa primera conferencia creo que llegamos a tomar la magnitud de lo que representaba eso, porque ni siquiera hablábamos de inteligencia artificial. Y el mundo ha venido cambiando de manera bastante fuerte, pero yo me voy a concentrar ahora más que nada, teniendo en cuenta también el nivel de líderes que están participando en esta conversación, en lo que ha pasado post pandemia. Antes de Cristo, después de Cristo, antes del COVID, después del COVID. Después del COVID, el mundo hizo puff, todo cambió. Nosotros nos concentramos plenamente con un evento en México, pero sin embargo estamos en toda Latinoamérica. Tenemos otro evento muy importante en Colombia que va a ocurrir el 1 y 2 de octubre. Y recientemente lanzamos un evento itinerante por 10 países de Latinoamérica entre el segundo semestre del 2024 y el primero del 2025 para volver a reconectar con toda nuestra comunidad. Y en el durante y en el hacer, como Chief Visionary Office o como jefe de la visión, ese que va a explorar, permanentemente estoy hablando con actores de la industria. Y, por ejemplo, hemos estado hablando con Bimbo, la multilatina global ya que está en el tema de la panificación, pero dicen, ¿qué tiene que ver la panificación? ¿Ustedes saben la cantidad de fábricas, depósitos e infraestructura de arquitectura que tiene Bimbo? Y en todo eso necesita PropTech. Necesita tecnología, necesita soluciones para supply chain, necesita soluciones de trazabilidad, necesita temas de BIM. Hemos estado trabajando con el Banco Inmobiliario Mexicano y ahora estamos trabajando justamente también con Banorte, pero en aquel momento hicimos una gira para impulsar a criterio del BIM, el Banco Inmobiliario Mexicano, qué pasaba con la tecnología en la construcción, porque ellos son el sexto banco en colocador de crédito hipotecario en México. Entonces, se encontraban que venían las hipotecas verdes, los créditos con tecnología, y los constructores o los promotores inmobiliarios apenas sabían un poco. Luego estuvimos trabajando también con el Tecnológico de Monterrey, con el INC, el evento de innovación del TEC de Monterrey, y en esta en particular en Querétaro, ahora tenemos una alianza con el Tecnológico de Monterrey, justamente para impulsar los temas de cambio en las ciudades, el entorno construido. No estamos hablando de Smart City, estamos hablando de cómo proyectos inmobiliarios de gran impacto pueden cambiar un lugar, un territorio, un destino o un distrito, y esto producir un efecto derrame a la sociedad. Y a partir de ahí empezamos también, hicimos algunas alianzas estratégicas muy claras. Todo esto que estoy contando ahora es simplemente como para hacer una introducción de por qué los vamos a invitar a que se animen a algunas cosas que algunas iniciativas que tenemos, perdón, y entre ellos un programa que vamos a lanzar próximamente en agosto. Pero nos parecía muy importante que las empresas de real estate vean casos reales y ciertos que ocurren en Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica, porque siempre me dicen, bueno, pero Rubén, ustedes me hablan de lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en España, pero nosotros hablamos de lo que pasa en Latinoamérica, por eso somos PropTech LATAM, ¿sí? Hicimos una alianza estratégica de educación con 4S, junto con Nacho Torres y su equipo. Nacho, para los mexicanos, 4S es una de las consultoras tal vez más conocidas, y muchos de los que están aquí también trabajan con ellos, en la cual Nacho vino y nos planteó cómo hacíamos para capilarizar este tema del real estate y la tecnología, y juntos, básicamente con el apoyo, con la conducción de ellos, armamos este programa que se llamaba Real Estate, que lo hicimos para la Cámara Nacional de la Vivienda. También lo estuvimos hablando con algunas otras asociaciones en Latinoamérica, como la CODI en Centroamérica, como la Camacol en México, en Colombia, pero siempre cuesta porque el mundo dice, bueno, pero ¿para qué tengo que incorporar tecnología? ¿Es necesario tanta tecnología? Entonces, nosotros creemos que sí. Y en este sentido también, en el último semestre del año pasado, en septiembre, en Ciudad de México, estuvimos hablando de pasar de analógicos a digitales, conferencias donde empezábamos a hablar a los promotores y a toda la industria end-to-end, la importancia de adoptar el tema de la tecnología. ¿Pero por qué? Porque hoy la tecnología está en todo lo que hace a nuestra vida. Y también estuvimos en Europa presentando esta charla en Madrid en particular sobre las empresas inmobiliarias en la época de la disrupción digital. Y este es un poco el punto que queremos marcar. Se viene una gran disrupción, y por más que uno esté en el día a día, tiene que también
separar un tiempo, por lo menos en nuestra visión y con las marcas que ya estamos, con las empresas que estamos hablando, las promotoras inmobiliarias, es necesario separar una parte del tiempo para mirar hacia dónde se está yendo. A veces en la vorágine de las empresas desarrollistas inmobiliarias, hasta los mismos corporativos, en su gestión de los activos, están muy ocupados en el hacer del día a día, pero se pierde de vista la visión de cómo el mundo está cambiando. Y ni hablar cuando empecemos a tocar el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Que es el tema central del 95% de las conversaciones que tengo con CEO y directores de grupo. ¿Qué es lo que está pasando un poco con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, para que tengamos un contexto, cómo viene cambiando hoy. Los algoritmos de Netflix, Spotify, la música que escuchamos, muchos automóviles, Uber como plataforma, utilizan algoritmos que le ayudan a predecir ciertos comportamientos o ciertas conductas o gusto de las personas. La medicina lo está usando para revisar imágenes y encontrar daños de tumores, fracturas o repeticiones. ¿Por qué? Porque estos algoritmos de inteligencia artificial lo que vienen haciendo es tomando información y data, ayudan a entender y a resolver mucho más rápido cuestiones que en ocasiones nos llevaban mucho tiempo y horas. Para llevarlo un poco más al tema, muchos inclusive usan ChatGPT para hacer consultas de cómo conducir a sus hijos, qué ropa ponerse, y estamos empezando a encontrarnos que la inteligencia artificial empieza a convivir en el día a día. Y aquí es donde viene un poco el mensaje y la sentencia. No podemos pensar en hacer un real estate negándonos a ciertas realidades. Obviamente que de cada 10 libros que hablan de inteligencia artificial, uno dice que es apocalíptico, los otros dicen que se puede convivir y algunos son demasiado técnicos que ni siquiera la gente de Google, de Microsoft o de OpenAI los entiende, porque son cosas muy profundas que no tendríamos que preocuparnos. El tema es que hoy, ¿qué nos está pasando a nosotros? Estamos en este ciclo de Gartner, en la cual hay como una sobreexcitación de que todo el mundo dice tenemos que tener inteligencia artificial. Pero lo que vamos a debatir en esta charla es, ¿qué tenemos que hacer para tener inteligencia artificial dentro de las compañías de real estate? Y por lo menos dos sugerencias de caminos que ustedes podrían tomar para, a partir de eso, tomar las mejores decisiones. Y en ese proceso, vamos a los casos reales. Hemos estado hablando en los últimos 8 meses con, por ejemplo, dos casos reales que ya estoy autorizado para mencionarlo. Uno es el Grupo ARE de Mazatlán. El grupo me llevó a hablar, estuve hablando con su CEO. Ellos son un grupo multidinámico, tienen educación, salud, hotelería, desarrollos inmobiliarios e incluso son los dueños del equipo de béisbol Los Leones de Yucatán. Y en el caso en particular estuvimos hablando de cómo todo el efecto del AI, fue toda una mañana con 100 ejecutivos contándoles cómo el AI hay que enfrentarla, hay que asumirla, cómo esto está cambiando la forma en que trabaja la gente, e inclusive tomamos el caso puntual de cómo la tecnología podría mejorar hasta un estadio deportivo como el de Los Ángeles Clippers. Acá la gente de Global nos dio una información valiosísima y estuvimos inmersos en una conversación que después disparó a más programas puntuales donde había más necesidades y expectativas. Y también hemos tenido conversaciones con el Grupo Alora de Monterrey, esto básicamente para los mexicanos, que lo van a ubicar más rápido, ellos tienen muchos proyectos inmobiliarios, y lo que hicimos fue toda una formación, esto fue en marzo de este año, del 2025, hicimos una formación grupal, donde también, en este caso, eran todos directores de las distintas áreas. Y el tema principal era primero entender cómo el impacto de la tecnología podía ser asimilado por la compañía. Esto forma parte de distintos programas que nosotros venimos haciendo. Nosotros tenemos un programa de formación in company, tenemos un programa de formación de mandos medios y después tenemos un programa para individuos. Algunas decisiones que hemos tomado en el camino en base a esto es, yo venía siendo docente de 6 universidades, a partir del año que viene dejo de ser docente académico para solamente concentrarnos en este área de real estate corporativo y de educación corporativa solamente para empresas de real estate. Queremos hacer que nuestra área académica se transforme después de haber formado más de 500 profesionales entre las universidades de Miami, Salamanca. Queremos transformarnos en ese
acompañador y dar ese copilot, no quería usar la palabra de AI, pero ser ese copilot que puede ir asistiendo a las empresas de real estate que quieren pasar a ser de nueva generación. Porque tampoco nos engañemos, no vamos a cambiar el real estate de un lunes a un viernes. Durante los próximos 10 años va a haber una convivencia y se va a compartir de empresas tradicionales a empresas de base tecnológica en real estate. Lo diferencial es que las empresas que usen tecnología son las que se van a quedar con la mayor parte del mercado, porque van a ser más ágiles, dinámicas, van a llegar primero al cliente, van a poder innovar, y es todo un efecto derrame que viene como consecuencia. Entonces, en base a todo eso que les estoy tratando de resumir en muy poco tiempo, porque no quiero ni excederme en el tiempo y porque quiero que ustedes puedan aprovechar al máximo para después debatir con sus equipos o llegado el caso, hablar con Lorena y con Luis por si despertamos el interés, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a hablar de nuevos modelos de negocios de real estate basados en decisiones de Big Data y AI. Hay mucho consultor dando vuelta, hay mucho gurú que dice que tenemos que ir por aquí, por allí. Yo considero que lo que mejor puede pasar, y esto es en la experiencia del lado B de Propter Latam, es contarle a la gente primero qué es lo que quiere cambiar, qué es lo que necesita, pero también entender cómo está formada su compañía. Porque, como digo, más de una vez viene un CEO y me dice, oye Rubén, yo quiero mañana empezar a incorporar inteligencia artificial. Nosotros llevamos 3 años con un área propia de AI from Business. ¿Sí? Nada de lo que les voy a contar es producto de que alguien nos lo contó o lo vimos en Google, sino que lo hemos vivido. Y esas 3 áreas, esos 3 años, empezamos mejorando los temas de educación. Por eso les conté. Empezamos haciendo que nuestros cursos de educación, que son sincrónicos, ocurren en real time, los algoritmos de inteligencia artificial nos ayudaran a entender a los alumnos. Y de ahí hicimos todo un programa de AI, que honestamente hoy estamos viendo con Microsoft y con Copilot cómo lo podemos robustecer para tener una Executive Education, una EdTech de base totalmente tecnológica, porque creemos que esto hay que amplificarlo. Entonces hemos trabajado, desarrollamos inclusive mucho de esas experiencias, la desarrollamos internamente con nuestro área de venta y nuestro área de Customer Care, de atención a los clientes, entendiendo y apoyándonos en algoritmos sobre HubSpot, donde nosotros estamos trabajando, para poder atender a los clientes, y también desarrollamos detrás de nuestra plataforma Propter Latam Connection todo un sistema de trazabilidad para saber cuando las personas entran a la plataforma qué noticias leen y que el algoritmo les sugiera al mismo tiempo qué otras noticias pueden estar leyendo que existan en Connection. Entonces, a partir un poco de todo esto, ellos, o el equipo, perdón, fue desarrollando también una experiencia muy fuerte en algoritmos. Si yo tengo que darle una sugerencia a un CEO es, primero, que tenga paciencia, que no espere que porque conecta ChatGPT a los 2 días va a tener resuelto o al mes va a tener resuelto, porque también cuando ustedes empiecen a incorporar inteligencia artificial van a tener que tener un equipo supervisando el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un software enlatado, es un software vivo. Entonces hay que tener muy en cuenta, si sus colaboradores usan inteligencia artificial, que lo hagan a través de una plataforma contratada por ustedes y no en la misma que preguntan las recetas de cocina, en la misma que preguntan qué película tienen que ver, mezclarlas en el trabajo. Entonces, cuando una compañía toma una decisión de ser una empresa de real estate basada en datos, tiene que venir acompañándola también con ciertas cosas que ahora les voy a comentar. Entonces, la otra cosa que también que descubrimos y es cuáles son, porque empezamos a achicar. La ley, la regla dice menos a veces es más. No podemos hacer todo. Y en una compañía de real estate que está cuidando la construcción, comprando materiales, tratando de conseguir inversores, tratando de que se cierren las ventas, no es fácil. Yo vengo de ese mundo. Fui director de fondos de inversión, de haber dirigido áreas de comercialización de empresas de real estate, de haber sido director y tuve mi propia consultoría que me la terminó comprando un grupo regio en el 2019. Entonces, lo que hoy mínimamente una compañía que quiera pasar a usar un real estate más tecnológico, por lo menos tiene que ponerle foco en 5 áreas de innovación o 5 áreas de oportunidad para innovar, que es en el área de marketing y ventas, 100% centrado en inteligencia artificial, el tema de la construcción con tecnología, la gestión de los activos inmobiliarios, porque no todos los activos se construyen para vender,
ahora lo van a ver con algunos casos de compañías que estamos conversando y acompañando en su proceso que tienen, no sé, 200 edificios de oficinas, ¿sí? Que es un grupo mexicano. Luego, la irrupción muy fuerte de esa parte de financiamiento o fintech vinculado al real estate, los créditos hipotecarios. Estamos trabajando con Banorte, por lo menos puntualmente Banorte es el sponsor de nuestro Tech Club, que lo hacemos el último día del Protel Latam. Y una cosa nueva que se viene es la capacidad para crear comunidades. Crear una comunidad de contenido, crear una comunidad de inversores, crear una comunidad porque estoy desarrollando departamentos en renta o un multifamily. Entonces, todos estos desafíos nos van empujando y cuando llega la inteligencia artificial es donde viene el gran desafío y la gran oportunidad. Lo primero que hay que entender cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial, que es la clave para pasar a ser una empresa de base de real estate tecnológico, es que nadie puede crear un algoritmo porque sí. Hoy hay 10 compañías en el mundo que son las que dirigen y batallan entre ellas la creación de algoritmos de inteligencia artificial. Por eso a veces me sorprende cuando algunas startups dicen, creamos un algoritmo. No, no crearon, desarrollaron. Porque toman lo que hace OpenAI, lo que toma Microsoft, lo que toma Google, lo que hace AWS, y a partir de ahí uno empieza a crear algoritmos. Mi sugerencia es, no se preocupen tanto en cómo funciona, sino cómo aplica a lo que ustedes necesitan. Entonces, tengamos en cuenta que del ChatGPT 3 2022 al ChatGPT 5 hay una ruta exponencial de habilidades y capacidades que ha desarrollado la inteligencia artificial para que hoy lleguemos a que sea una inteligencia artificial conversacional. Ustedes podrían estar navegando en una página web de una empresa inmobiliaria o de un servicio de salud o de una marca de auto o de un customer care y les puedo asegurar que no se darían cuenta que están hablando o que están rebotando información con un algoritmo. ¿Sí? Porque hoy llegan ya a límites insospechados. Y cuando entramos a hablar del tema de la inteligencia artificial, no hay mucha más ciencia que esto que les voy a contar. O sea, la inteligencia artificial existe porque toma datos existentes. Y otra cosa que también podemos aseverar es que el 98% de las empresas de real estate siguen teniendo todas sus bases de datos en Excel. Y la inteligencia artificial ahí no puede funcionar. No alcanza el Excel. Hay que darle una capa de tecnología, hay que llevarla a bases de datos relacional. Y aquí es donde digo, si quieren entrar en el mundo de la inteligencia artificial, primero hay que definir muy bien qué capacidades tienes. Obviamente que la parte más sencilla es empezar el área de ventas, pero también otro problema que se encuentra en las empresas de real estate. Todos los mensajes de ventas están en los WhatsApp de sus vendedores, no están centralizados. Muy pocas usan un CRM. Y si usan un CRM, tal vez es un CRM que no tenga tecnología o que no tenga capas de inteligencia artificial. ¿Sí? Nosotros usamos HubSpot, pero no estoy patrocinando HubSpot, simplemente estoy diciendo, implica una decisión, hay un equipo detrás. Entonces, cuando uno habla de inteligencia artificial, de estos tres casos, de las redes neuronales, de las antagónicas, entendamos que sobre lo que se conoce como el LLM, largos lenguajes almacenados, ¿sí? Nace el modelo de ChatGPT. ChatGPT toma información almacenada en algún reservorio privado, preferentemente, no se les ocurra preguntarle al ChatGPT cómo arreglar sus deudas financieras o los problemas económicos de una compañía, porque a los nanosegundos está en la red, todo el mundo se puede enterar. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en eso. Entonces, cuando uno trabaja con algoritmos ya preentrenados e información existente, imagínense que las conversaciones de sus 10 comerciales, que son de 1000 clientes, pueden ser enriquecidas y mejoradas y hasta pueden recibir consejo de cómo hacer el onboarding de un cliente o la cliente por solamente saber cómo se habló antes para poder mejorarlo después. Esto nosotros lo hacemos inclusive para todo lo que se conoce hoy como inteligencia artificial generativa. Porque ahí es donde viene el gran desafío. Ya la inteligencia artificial no solamente lee datos, sino que puede producir respuestas que enriquezcan y mejoren los datos existentes. Entonces, vean el potencial que podría haber sabiendo manejar bien el tema de la inteligencia artificial. Pero para poder manejar eso, antes de llegar al cúmulo de la inteligencia artificial, hay que ordenar los datos, tener después algunos algoritmos
que en el 2018 Steve Wake decía, el Machine Learning y la AI ayudarán a mejorar la experiencia de usuario, para luego entrar en una capa mucho más profunda de inteligencia artificial, en diseño, en correcciones, en producciones de marketing, porque hoy lo único que sabemos es dónde empezó esto. Hace 10 años y en los últimos 3 ha impactado de lleno. Y la industria del real estate no va a estar ajena a tener que saber de este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo estamos encarando hoy, y perdón la crudeza de la imagen, el tema de inteligencia artificial? Así, papel, notas, un smartphone, sin equipo, sin un líder, sin una conducción, con un CEO que pide saber por dónde tiene que ir con la inteligencia artificial y lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de dónde quieren comenzar. Como dije, las etapas más fáciles son ventas y comercialización, porque hay mucha data, hay mucha información, las obras, porque hay mucha información, los aspectos también de administración tienen mucha data, entonces ahí hay un camino, pero ¿alcanza con esto? No. Lo que hay que empezar a hacer es comenzar a entender también que hay un sesgo bastante fuerte en la parte de los agentes inmobiliarios, que hay una expectativa mucho más grande de lo que se puede cumplir. Entonces, los agentes inmobiliarios, los brokers, también le tienen un miedo pavoroso a la inteligencia artificial. Piensan que los va a dejar sin trabajo. Y en realidad, los que los va a dejar sin trabajo es el agente inmobiliario que sepa usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todo está llevando a que las empresas, según el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, para el 2030, el 70% de las actividades que hagamos en cualquier trabajo van a estar acompañadas del uso de AI. Eso quiere decir que vamos a tener un copilot permanente acompañándonos. Entonces, los profesionales de real estate quieren incorporar tecnología, pero después de estos 3 años podemos aseverar que tienen una baja comprensión de qué tecnología, de qué startup, porque hay mucho ruido en la línea. Entonces hay que empezar a separar. Y lo más importante es que cada CEO o cada comité directivo empiece a tomar una decisión de por dónde, qué presupuesto le va a asignar, qué recursos humanos. Y para eso lo que hace falta es capacitación y entrenamiento. Y entonces, en ese sentido, también estuvimos viendo algunas encuestas y según JLL, que es una de las consultoras más grandes de gestión de activos, hizo una investigación en el 2023, perdón, y fíjense, la que está a mi izquierda, que la expectativa del impacto de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa estaba en los lugares 2 y 3. Ese es el camino, pero cuando iban al cuánto sabían, estaban en el lugar 9 y 10. Entonces, hay una expectativa muy fuerte de incorporar inteligencia artificial, buenísimo, doble check, pero hay una baja comprensión. Y ese gap que existe entre la expectativa y lo que realmente saben produce una tremenda frustración y desanima a la incorporación y genera el temor. Y a todo esto súmenle el tema de las generaciones. El 50% o el 60%, 65% de los CEOs tiene más de 50, 55 años. No son millennials. Y se enfrentan con una segunda camada de jóvenes que quieren dirigir la compañía, que usan AI, inclusive para saber qué tipo de gimnasia tienen que hacer, qué comer, cómo educar a sus hijos. Entonces, esa justa contraposición que existe entre estas dos formas de pensar, de ser medianamente conservadores, pero abrirse un poco al mercado, y ser extremadamente adopter, produce que inclusive dentro de las compañías haya gente que tenga miedo de traer estos conocimientos. Y esto los va alejando un poco de mejorar algunos aspectos del real estate. Entonces, ¿qué habilidad tiene la inteligencia artificial? Más que nada, no, la inteligencia artificial no es inteligente. La inteligencia artificial lo que sabe, la inteligencia artificial miente, tiene sesgos y hay que alinearla también con la cultura de una corporación. Por eso es importante que si van a desarrollar inteligencia artificial en las áreas de venta, eso esté permanentemente supervisado por un equipo o por una persona. Y eso tiene que estar alineado porque hay que corregirle la forma en la que responde, las sugerencias que da, y ahí también conlleva a que sea clave e importante que ustedes contraten buenos servicios de inteligencia artificial con reservorios privados, propios, que por lo menos en teoría, y hasta donde hemos visto nosotros en estos 3 años, salvaguarda la información para que todo lo que ustedes hablan con su AI sea solamente de ustedes. Entonces, en ese contexto,
¿Dónde se puede comenzar a utilizar de manera más dinámica la inteligencia artificial, más allá de los 5 áreas de innovación y oportunidad? La inteligencia artificial hoy aplica muy bien, y lo hemos hecho por experiencia, en todo lo que tiene que ver con mejora de procesos y automatizaciones, todo lo que tiene que ver con los ERP o con los CRM, donde entra la parte financiera, la trazabilidad, el seguimiento de los clientes, en los desarrollos de tableros de Power BI o Tableau, para todo lo que tiene que ver para hacer business intelligence, encontrar información, encontrar trazabilidad, encontrar inversores. Hagan un ejercicio. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos muy bien también para identificar rápidamente cuando navegan en las páginas web las corporaciones. ¿Sí? Y simplemente, ¿qué le pedimos? Que analice todos los contactos de email y que después rechequee los perfiles de las personas en LinkedIn. Y en 30 segundos, podemos tener la lista sobre 500 o 1000 personas que han navegado y saber de qué compañía. Imaginen de qué compañía vienen. Imaginen si esto ustedes pudieran aplicarlo sobre las ventas. Chequear el Facebook, el Instagram, el TikTok de cada persona que hace una consulta. Eso les agilizaría y le daría más dinamismo a sus comerciales, porque ya no sería un llamado en frío o alguien que escribe por la web, sino que ya tendrían, si deja sus datos, esto es importantísimo, si dejan sus datos, poder tener un perfil. Y después hacer trazabilidad sobre todos sus clientes. Además, ayuda mucho en proyectos de gestión de obras, proyectos de innovación, iniciativas, y una gran herramienta para todo lo que tiene que ver sobre blockchain y smart contracts, marcando trazabilidad y teniendo data. Ahí es una forma muy, muy básica donde, no básica, principiante o principal de principio, para poder comenzar a hacer algunos casos de inteligencia artificial. Luego, todo esto que conlleva, aquí hay que formar una estrategia tecnológica procesable. A veces ponemos la expectativa muy arriba y la frustración llega. Entonces, sabiendo qué equipo tengo, también tengo que traducir qué cosas puedo lograr. Algunos empresarios de real estate, y esto me viene a la memoria, aprovechando que todavía me quedan unos 6 minutos, esto me viene a la memoria que a veces me encuentro con algunos directores de empresas de real estate y dicen, no, yo voy a armar mis propias plataformas. Yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué vas a tardar 2 o 3 años, salvo que seas una multinacional y tenga $150,000 para cash burn, para quemar? ¿Por qué no contratás startup? ¿Por qué no te acercás a lo que ya existe y trabajas con las grandes, con Google, con Amazon, con AWS, con Microsoft? ¿Y por qué no utilizas el mundo de las startups que están dentro del real estate, que ya vienen haciendo ejercicios? Ponerse a implementar algo de AI o cualquier otra solución tecnológica implica tiempo, costo y recursos humanos. Entonces, para mí un poco la solución es, o el principio de la solución es, desarrollar una estrategia pensando en dónde quieren aplicar la tecnología, buscando las soluciones adecuadas. Nosotros tenemos un mapa que se llama Mapa Protein Latin Ecosystem, donde hay casi más de 500, 600 startups, en las que uno puede tomar una referencia muy rápida de qué soluciones tecnológicas existen en Latinoamérica y hacer una integración como un proceso fundamental, y además que todo lo que hagan de integración de inteligencia artificial tiene que tener un multienfoque. Después van a recibir un resumen de esta grabación, de esta conversación, y ahí se van a encontrar, yo dije claramente, que primero empezamos con educación y después todo lo que aprendimos en educación lo llevamos a ventas. Eso es el multienfoque. No pensar que es todo para un solo lugar, sino que todo lo que hagan también tiene que poder replicarse. Y en este sentido, 2 reflexiones muy rápidas, en donde creo que pueden encontrar las oportunidades inmediatamente si quieren empezar a trabajar armando a sus equipos con un enfoque práctico. El primero es el valor de los datos. Ustedes manejan mucha información, la tienen en Excel, deberían migrarlas a bases de datos relacionales, a tener procesos de machine learning para que la inteligencia artificial pueda levantar esos datos. Eso mínimamente lleva 6 meses, un año de trabajo, para que tengan una idea. Pero fíjense que hay 3 tendencias por las cuales las compañías en cualquier ámbito del mundo laboral deberían prestarle atención. El primero es que tienen que empezar a mejorar todo lo que tiene que ver con AI y la gran cantidad de datos que tienen. Esto es un proceso de lenguaje y hacer que sus bots o sus CRM que contestan, los chatbots que contestan a sus clientes, tengan la identidad de su compañía, que no sea tan genérico. Pueden empezar con uno genérico, pero paulatinamente tienen que empezar a entrenar algunos algoritmos, como entrenan un comercial y le dan el storytelling y el pitch
Es lo mismo pasa con la inteligencia artificial. No piensen que porque le dan toda una biblioteca, la inteligencia artificial va a poder responder todo. Va a poder responder, pero a veces va a tener inconsistencias. Y a ustedes, a un vendedor, cuando le dan la información de un proyecto inmobiliario, no lo lanzan inmediatamente a vender, lo entrenan. Bueno, acá es lo mismo. Si van a usar inteligencia artificial, tienen que comenzar a entrenarla porque es su primer from para responder a un cliente. El otro tema es que cada vez aumentan más los datos y cada vez hay más datos y vivimos hiperconectados. Entonces, ¿cómo van a procesar eso? Con grandes gestores de datos. Entonces, tienen que entender cómo van a procesar la información y qué información procesar. Porque a veces no es necesario procesar todo. Si ustedes quieren vender, necesitan ciertos parámetros para entender la información. Y esto va a ir evolucionando paulatinamente en la medida que también tengan equipos comerciales que se familiaricen y se adapten a trabajar con inteligencia artificial. Al principio va a haber mucha resistencia, porque la gente piensa que se va a quedar sin trabajo. Cuando la gente se acostumbra a hablar con el AI, la cosa cambia un poco. Y por último, el tema del blockchain. La blockchain y los datos compartidos son un lugar seguro donde la inteligencia artificial puede buscar los datos de manera cierta. A partir de ahí, estuvimos haciendo algunos ejercicios, le preguntamos un poco al algoritmo de inteligencia artificial, para lograr esto que estoy diciendo, de estos 3 pasos, ¿cómo tendría que ser mi equipo? ¿Qué tendría que tener mi equipo? Entonces, le preguntamos cuáles serían las habilidades del mañana que debería tener un equipo comercial, cómo deberíamos definir una organización y cómo lo vamos a cuantificar y preparar para ellos. Y lo que nos respondió fue esto, que las empresas de real estate del futuro deberían ser empresas que estuvieran revolucionando el trabajo para aumentar el valor empresarial, impulsando un real estate más inteligente y tecnológico. Traducido de otra manera, si queremos ser una empresa del mañana, tenemos que empezar a ordenar lo que tenemos, no tirarlo, ordenarlo, pero ya directamente con capa tecnológica. Para comenzar a cerrar, esto conlleva a que el futuro del trabajo es muy cambiante, y esto va a tener un impacto muy fuerte en la generación de los activos inmobiliarios. No toda la gente va a comprar para irse a vivir, algunos van a comprar para renta, algunos van a construir multifamily, otros van a dejar de hacer vivienda para hacer tal vez más centros comerciales o negocios de renta. Entonces, hay toda una transformación porque se tiene más datos, porque hay menos intuición, menos olfato, hay más visión, hay más información para procesar, y las grandes compañías de real estate de los Estados Unidos y de Europa hoy se basan en decisiones tomadas sobre datos analizados en conjunto entre humanos y AI. ¿Sí? Entonces, las industrias se están transformando, acá no voy a explicar nada, acá pueden poner cómo se están cambiando la industria y van a ver que las industrias tradicionales, la industria automotriz, el entretenimiento, el deporte, está cambiando. Están apareciendo nuevas carreras en el sector. Nuestros equipos, nosotros invertimos en nuestros directores, entrenándolos permanentemente. Hoy todos están tomando cursos de otras universidades o academias sobre el uso de inteligencia artificial en marketing, en ventas. Todas estas experiencias nosotros nos encanta contarlas porque también nos enorgullece saber que apostamos a que el talento humano que tenemos crezca. Hay un impacto muy fuerte en todo lo que tiene que ver la creatividad y el diseño. La inteligencia artificial generativa está dando vuelta la industria de las agencias de marketing. Tenemos que empezar a mirar ya temas de MarTech y el diseño. Hoy yo puedo sacar una foto de un departamento y le pido a ChatGPT que me lo decore, me lo redecore y lo pinte, y no necesito ni siquiera contratar una plataforma. Entonces, todo lo que es uso de inteligencia artificial está amenazando a todas las industrias. Y aquí viene el punto clave también. ¿Qué es lo que vemos en un futuro? La educación como un driver. La educación, por eso nosotros hace 3 años apostamos a que todo lo que hiciéramos en educación dentro del real estate nos diferenciara, no como una academia que sube videos y no sabemos si la gente lo ve, sino que un programa que nos permitiera, y ahí estoy muy agradecido también a Carla Medina Becker. Ella vino con la inquietud desde su nobleza, decir, Rubén, cuando empezamos a hablar del tema de educación, ¿qué hacemos? Entonces, a partir de ahí, ella empezó a impulsar este área que hoy llamamos CI from Business, donde empezamos a buscar cómo la educación podía también mejorar a partir del uso del AI. Y para cerrar, faltan 2 ejemplos. Yo les diría, yo no le tendría miedo a la AI, pero sí le tendría miedo al colaborador que sabe usar la inteligencia artificial. La gente que no quiere usar la inteligencia artificial va a poder seguir viviendo, pero en algún momento ya el teléfono cambió, ya no existe más el fax, ya no existe más el teletipo,
la evolución ha sido permanente. Con el AI hoy viene lo mismo. Vemos un futuro en los próximos 5 años en que las empresas deben tener una estrategia de incorporación de inteligencia artificial para sus decisiones. Y algunas de las empresas que están tomando esas decisiones, por ejemplo, en México, Alux, que es el brazo fuerte de Fibra 1, Jacobo Hellman y sus hermanos y primos, ellos están liderando toda la gestión. Ellos gestionan 200 shopping. Para los que no son de México, son los más grandes, y ellos todo esto lo están utilizando inteligencia artificial, participan de los eventos nuestros. Jacobo fue alumno mío también, se ha graduado también en temas de innovación. Entonces, hay una relación que sabemos que están trabajando, independientemente de Fibra 1, ellos tienen su propia gestora de patrimonio y se están transformando en una compañía muy grande de Property Facility Management, subcontratando incluso a las grandes consultoras de Facility Property Management. Otra compañía que merece destacarse es Vinte, que tiene su propia área de innovación, tiene su propia startup Chanté, y este año ganó el premio a la compañía más innovadora de Procter Latam. Ellos hacen vivienderos, o básicamente para otros, vivienda de interés social o vivienda clase media, y sin embargo están innovando. No hay que innovar solamente en el mercado de lujo. Hay todo un camino para innovación. Luego, también quiero dejar el caso concreto de 4S, también por eso hicimos una alianza con ellos. Ellos como consultora han creado todo un ecosistema de soluciones tecnológicas propias y de terceros que los ayudan a llevar adelante su gestión. Casos de Housing, Brasil, que es una empresa constructora que migró al tema de la renta temporal también y ha puesto toda una gama de soluciones tecnológicas en beneficio del huésped que está de manera temporal. Entonces ha puesto una alianza estratégica casi con 20 startups de alquiler de autos, bicicletas, entrega de alimentos, infinidad de soluciones para mostrarse ellos como una empresa innovadora. Y uno de los casos más relevantes es Metrobacesa, es una de las 5 compañías más grandes de real estate de España. Metrobacesa, junto con The Fridge, es una empresa muy parecida a nuestro área de innovación, ha tomado la decisión de encontrar 50 startups de base AI para ayudarlos desde elegir un terreno hasta gestionar una comunidad, y este año hicieron un concurso justamente incentivando un scouting global para encontrar 50 startups, o para invertirlas o para hacerlas desarrollar dentro de su ecosistema. Esto es el mundo soñado para nosotros. Que nos digan, oye, Rubén, ¿cómo podemos hacer para que 10 startups hagan pruebas piloto dentro de nuestro modelo? Ya lo hicimos con Inacar en Colombia, con buenos resultados, presentamos 10, 7 quedaron y vinieron haciendo distintas iniciativas. Cerrando, invitados a explorar este mundo de la tecnología. Como verán, quise ponerles una narrativa, casos concretos, por qué debemos asumir el impacto de la inteligencia artificial, mostrarles 2 alternativas, el manejo de datos y la capacitación de los recursos humanos, y algunas compañías que ya están desarrollando esto. Finalmente, ¡ay, qué pena! Justo, bueno, una falla, falta la imagen de Lorena en la presentación. Estamos lanzando ahora en agosto el curso de Tecnología, Negocio, Sociedad y Trabajo. Es una ampliación de esta charla tocada en cómo el AI está cambiando la forma de hacer negocios en general, cómo está cambiando la sociedad en general y cómo está cambiando el trabajo. Luis Castillo y Lorena Yacuta, ellos son los dos son los responsables en gran medida de que muchos de ustedes hayan estado asistiendo al curso o en este webinar, y los incentivamos a que se animen a tomar este curso. Después tenemos algunos programas muy corporativos, donde son tailor-made, esa medida de la asociación, de la empresa, pero este es un programa genérico. Algunos de ustedes que están participando acá lo van a tomar. Es un programa genérico que va a incentivarles a tomar esto que les estoy dando en 45 minutos, en 4 o 5 horas, casi 6 horas, porque van a terminar haciendo muchos ejercicios, pero es como para que tengan una inmersión. Nuestro objetivo final como Procter Latam, vuelvo a marcar, no somos un evento, somos mucho más, somos una plataforma, estamos impulsando un ecosistema, y la iniciativa pasa específicamente por encontrar aquellas compañías que quieren que los acompañemos a construir su futuro. No podemos obligar a nadie, no podemos forzar a que la gente quiera ser tecnológica, pero sabemos que los que toman la decisión de encarar el futuro del real estate con tecnología, lo hacen justamente con carácter, con iniciativa, con apertura, y es lo que queremos agradecer y esperamos que esto pueda seguir creciendo.
Muchísimas gracias. Recuerden, busquen a Luis y a Lorena. Ellos igual los van a estar llamando para preguntarles qué opinan de esta conversación, que nos digan qué les resultó bueno, qué no, cómo los podemos apoyar y también cómo podemos apuntalar para que conozcan a todo este ecosistema de startups que estamos impulsando cada día para que todo esto siga progresando. Muchísimas gracias. Cerramos aquí. Pido disculpas que me excedí unos 3 minutos de lo que teníamos programado. Gracias a todos, tenemos más de 90 registrados, así que es una cifra que nos emociona y después algunos van a poder tener acceso a la información y a un video, espero que sí, creo que sí, de todo esto que hemos estado conversando, como para que lo puedan procesar y decantar. Muchísimas gracias y los que quieren me siguen en LinkedIn, si ya no me están siguiendo. Bueno, chau y muchísimas gracias desde Procter Latam y desde todo lo que venimos haciendo para impulsar este ecosistema de innovación en Latinoamérica. Muchísimas gracias.